Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Deuteronomio, ya se viene acabando, ya se viene terminando este libro, ya vamos cubriendo los últimos capítulos del libro de Deuteronomio. Y ya próximamente comenzaremos un nuevo ciclo desde Génesis, familia. Así que hoy vamos a enfocarnos en la porción que corresponde desde Deuteronomio capítulo 26.1 hasta 29.8. Capítulo 29, versículo 8. Es una porción corta, hay bastante para aprender de esta porción. En los primeros capítulos, en el capítulo 26, empieza hablando sobre la fiesta de las primicias. Y no nos vamos a enfocar en ese capítulo. Quiero que nos enfoquemos en el capítulo 27, 28, que hay bastante información y que podemos aprender de acuerdo al contexto. Recuerden que la serie que hoy estamos viendo, que este ciclo estamos haciendo, es la serie de contexto y mandamientos. Bien, obviamente los mandamientos que se encuentran en esta porción se encuentran en el capítulo 26, que es un tema que ya hemos cubierto aquí estudiando juntos sobre lo que es las primicias. Así que los invito. En la caja de descripciones del video va a estar el enlace para que ustedes puedan ver el estudio que hemos realizado en el ciclo pasado sobre las primicias y el templo, en donde vamos haciendo el recorrido de cómo entraban los peregrinos, cómo llegaban los peregrinos, o sea, cómo dando cumplimiento a Deuteronomio 16:16, todo Israel, todos los hombres de Israel se presentarán ante Adonai, ante el Eterno, y no con sus manos vacías, se presentarán delante del Rey, o sea, delante de Dios en el templo. Y hemos hecho el recorrido de cómo salían desde las distintas ciudades hasta llegar a Jerusalén, y ahí cómo subían hasta el templo para entregar sus cestas, sus canastas con sus primicias. El estudio se llama, recuerden, las primicias y el templo, que analizamos Deuteronomio capítulo 26, junto con el tratado de la Mishnah, que habla sobre lo que son las primicias, el tratado Bikurim. Así que los invito a que vayan, lo vean, lo repasen, porque es bien hermoso poder hacer el recorrido de forma virtual y que poder nosotros tener una dimensión de cómo era y cómo va a ser el día que todo sea restablecido de nuevo. El Eterno lo permita que sea pronto en nuestros días. Amén. Bien, entonces vamos a enfocarnos entonces, ya como cubrimos esa primera parte, ya está cubierta a detalle, con un recorrido virtual y todo, vamos a enfocarnos en los capítulos 27 al 28. No vamos a cubrir todo el 28, pero estos dos capítulos van de la mano y hay un tema bien interesante que necesitamos analizar de acuerdo al contexto. Entonces, recuerden familia, esto siempre lo voy a repetir, siempre digo esta frase. La Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Bien, no somos la audiencia original. Entonces necesitamos enfocarnos en estudiar qué familia, el contexto bíblico. Hoy vamos a usar este recurso, la escalera. Bien, yo quiero entender qué es lo que está sucediendo en el capítulo 27 y 28 y cuál es el vocabulario y el contexto del vocabulario. Bien familia, vamos a tener que hacer lo siguiente, empezar a estudiar lo que es el contexto geográfico. Vamos a hablar un poquito de geografía porque nos da una ubicación específica, nos da un lugar específico. En el capítulo 27 nos va a hablar de dos montes específicos, entonces necesitamos saber geográficamente en dónde estaba Israel en este momento o cuándo iban a hacer esto que el Eterno le iba a pedir a Moisés que le enseñe al pueblo. Esto vamos a ver que el capítulo 27 se va a dar cumplimiento con Josué cuando entran a la tierra prometida. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta para entender y poder sacar la esencia, el principio del mensaje que el Eterno está dándole a Israel, necesitamos entender el contexto geográfico, el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto arqueológico, para nosotros poder entender lo que está sucediendo en el capítulo 27 y 28. Bien, entonces, teniendo esto en claro, vamos a leer lo que dice el capítulo 27. Vamos a empezar con lo que nos corresponde de esta porción. Bien, capítulo 27 vamos a leer desde el versículo 1 al 10.
Y vamos a seguir usando, recuerden, la escalera de la metodología. Son los temas básicos, los temas que tenemos que profundizar esencialmente a la hora de entender el texto bíblico, ¿bien? Y poder entender también el capítulo y también el contexto del libro. Recuerden que el libro de Deuteronomios, hemos establecido la primicia de que el libro de Deuteronomios está en un carácter legal. Si lo comparamos al libro de Deuteronomio con lo que es un tratado del antiguo Medio Oriente, la confección es la misma. Tiene las mismas partes. O sea que estamos hablando que el libro de Deuteronomio es un documento legal. Y recordemos que hasta este momento Israel no está entrando a la tierra prometida, sino que han llegado al límite. Es una nueva generación en donde está Moisés renovando el convenio. O sea, el Eterno está renovando el convenio junto con esta nueva generación que está entrando a Israel, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Bien, entonces ahora esto es el contexto del libro, que es un contexto legal. Entonces es algo que también tenemos que tener en mente a la hora de leer estos dos capítulos. Vamos a leer capítulo 27 del versículo 1 en adelante. Dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y esto, familia, lo vamos a tener en mente, lo vamos a resaltar porque es algo que se va a ir repitiendo. Vamos a ver cuántas veces se repite esta frase de guardaréis todos los mandamientos que hoy prescribo hoy, o frases similares, ¿bien? Porque esto tiene que ver con el carácter legal de estos dos capítulos y del libro de Deuteronomio y de toda la Biblia, familia. La Biblia no es un documento teológico, es un documento legal. Entonces vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 2. Y el día que pases al Jordán, a la tierra que Adonai tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ella todas las palabras de esta ley. Está hablando de la Torá, de los mandamientos, lo que Moisés le enseñó al pueblo, de lo que el Eterno le dio, el convenio que hizo el Eterno con Israel. Y Moisés durante estos 40 años le estuvo enseñando que esta ley, la Torá. Cuando hayas pasado por entre la tierra de Adonai tu Dios, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Adonai tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Adonai, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal. Aquí nos está dando un punto geográfico. Acá nos está marcando algo que tenemos que profundizar y que ubicarnos geográficamente. ¿Dónde está sucediendo? ¿Dónde va a suceder esto que está ordenando el Eterno? Que le está diciendo que cuando entran a la tierra ellos van a tener que ir al monte Ebal. Y dice: y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Adonai tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas los instrumentos de hierro. De piedra entera edificarás el altar de Adonai tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Adonai tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí. ¡Wow! Y esto tengámoslo en mente, porque esto tiene que ser el carácter que debe de tener Israel a la hora de hacer lo que le está pidiendo el Eterno cuando entren a la tierra prometida. Ofrenda de holocausto y sacrificio de ofrenda de paz. Y si nos está diciendo que comerán de ella, es porque son ofrendas que están relacionadas con, recuerden, los 5 tipos de ofrendas: holocausto y shelamim, son ofrendas voluntarias que representan agradecimiento, un corazón agradecido al Eterno. Entonces el Eterno le dice: cuando ustedes entren a la tierra, se van a dirigir al monte Ebal, van a levantar un altar, van a levantar unas piedras, en donde van a escribir en la cal, en la arcilla, en la cal, los mandamientos, las leyes que yo les he dado, y que además tienen que hacer una ofrenda. Acuérdense, ofrenda es corbán, digamos así, una ofrenda de acercamiento. Y cuando nos habla de holocausto y de paz, quiere decir que son ofrendas voluntarias, ofrendas que llevan de corazón, o sea, de agradecimiento.
quiere que el Eterno tengan un corazón agradecido. Y es obviamente porque están entrando y están viendo con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa que el Eterno hizo a Abraham, Isaac y a Jacob, que es entrar a la tierra prometida. Y te alegrarás, miren lo que dice, y te alegrarás delante de Adonai, tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Hemos visto algunos datos bastante importantes, pero me gustaría que nos ubiquemos geográficamente para cuando veamos en Josué, cuando suceden estos acontecimientos, saber dónde están y entender por qué el Eterno le pide que se dirigen a este monte que se llama el monte Ebal, que se encuentra en la tierra hoy de Israel, antiguamente Canaán, antes de la conquista de Israel de Josué. Bien, entonces vamos a ver un poquito sobre la geografía. Quiero compartirles acá del diccionario Lexham. El diccionario Lexham, de aquí en lo que hay, habla básicamente sobre el monte Ebal, es un diccionario bíblico Lexham, y habla sobre el monte Ebal. Miren lo que nos dice con respecto a la geografía del monte. Dice, el monte Ebal se eleva a 630 metros, a 930 metros sobre el nivel del mar y a 400 metros sobre el pie del valle. O sea que ahí está el monte y hay un valle. Desde la cumbre de Ebal se puede ver casi todo Israel. ¡Wow! Miren qué vista tenían cuando ellos fueron a hacer este protocolo, esto que le estaba pidiendo el Eterno para hacer algo muy particular, que esto es algo que vamos a tratar de nosotros de entender. Bien, dice que en este punto era uno de los puntos más altos de la tierra de Canaán, 930 metros. Tenía un valle de 400 metros se encontraba a 420 metros sobre el pie del valle. Desde la cumbre de Ebal se podía ver a toda la tierra de Israel, excepto la zona del Negev. Al usar su gemelo más bajo, el monte Gerizim, que se erige a 867 metros sobre el nivel del mar, sus cumbres están a 2,5 kilómetros, o sea que la cima del monte Ebal con el monte Gerizim hay 2,5 kilómetros, mientras que sus bases están solo a 400 metros de distancia. Wow, esto es algo bien interesante porque esto nos tenemos que ir haciendo una imagen, familia, y vamos a entender por qué el Eterno les dice que crucen por ese valle y hagan este ritual o este protocolo a la hora de entrar a la tierra. El tendido de la tierra entre Ebal y Gerizim forman un anfiteatro, miren, natural, una topografía ideal para la ceremonia de Israel. Entonces, miren, les quiero compartir cómo se ve entonces esto. Miren, estos son para que nos ubiquemos geográficamente hoy en día en el mapa o en un mapa en Israel. Bien, el monte Ebal se encuentra justamente en este punto que está en rojo. Se encuentra hacia el este de la tierra de Israel, justo antes de cruzar antes de cruzar el Jordán hacia el este. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Acá vemos que está el Jordán, que es justamente el límite, la frontera, que está marcada con puntitos, y ellos al cruzar tienen que dirigirse a este monte Ebal. Aquí hay una foto satelital que es un poquito para que veamos también la topografía. Déjenme que podamos acá agrandarlo un poquito. Acá, donde vemos aquí el punto rojo, este que está acá, ese es el monte Ebal. Y por acá tenemos el monte Gerizim, que es el Har Gerizim. Miren qué interesante. El monte Ebal es el monte que cuando veamos y leamos un poquito más adelante, está relacionado con las maldiciones. Y el monte Gerizim es en donde se proclamaron las bendiciones del pacto. Ahora vamos a entender por qué estamos hablando de pacto y justamente este ritual, que es lo que está sucediendo con este ritual que el Eterno ordena a Israel que hagan. Entonces vemos cómo Nablus, que es como hoy se llama esta ciudad que se encuentra entre ambos montes en el valle, vemos que siempre se están inclinando, esto es Samaria actualmente,
se inclinan en construir hacia el lado de la bendición. Mientras que en el lugar donde se proclamaron las maldiciones del pacto, no está casi construido. Es muy poco lo que está construido. Y esto es porque obviamente todos quieren la bendición. Todos quieren bendición. Entonces es algo bien interesante ver la geografía. Miren qué interesante es ver la geografía y la topografía del lugar y cómo hoy está visto. Esto antes se llamaba Siquem, la tierra de Siquem, la ciudad de Siquem, que hoy se llama Nablus, que está entre medios del monte Ebal y el monte Gerizim. El monte Ebal geográficamente se encuentra hacia el sur hacia el norte de la tierra de Israel y el monte Gerizim hacia el sur, bien, mirándolo desde este a oeste. Y esto sería como se vería de frente el monte Ebal y el monte Gerizim, para que tengamos una idea y también nos vayamos dando una idea por qué el Eterno les pide que pasen a través de estos dos montes. Así se ven hoy en día. El monte Ebal, que es el que está justo arriba mío, este está hacia el norte. Y el monte Gerizim, que es este otro monte que está más para este otro lado, se encuentra al sur. Norte Ebal, sur Gerizim. Y en el medio se encontraba la ciudad de Siquem, hoy que se llama Nablus. Y ellos tenían que cruzar entre medio de estos dos montes. Mientras en el monte Ebal se proclamaban lo que eran las maldiciones y en el monte Gerizim se proclamaban lo que eran las bendiciones. Bien, entonces, monte Ebal, maldiciones, Gerizim es lo que es el monte de las bendiciones, donde se proclamaron las bendiciones. Y en el medio, el pueblo escuchando esta proclamación. Y que de acuerdo a los que han podido ir y conocer la geografía, este sector es como si fuera, como dicen los comentaristas, un anfiteatro. Y recuerden que era como que unos proclamaban y los otros respondían. Entonces esto favorecía que todo el pueblo pudiera escuchar estas proclamaciones a la hora de entrar a la tierra prometida. Y esto está relacionado un poco con el pacto, porque vemos que les pide que ellos estén de alguna forma pronunciando las bendiciones del pacto y las maldiciones del pacto, que es algo que vamos a definir un poquito más adelante. Pero esto tiene que ver con un tratado de convenio. Recuerden que Israel en este punto es una nueva generación que está entrando a la tierra prometida y lo que está sucediendo en el libro de Deuteronomio es una renovación de convenio. Y este ritual que se está haciendo en particular es un ritual que en el contexto cultural se hacía para renovar un convenio. Y en este caso vemos que algo bien interesante, que en estos dos montes hay una forma muy particular. Podríamos verlo como que estos dos montes son como el dintel, o sea, como el marco de la puerta de entrada a la tierra de Israel. Recuerden que uno de los mandamientos es que poner en nuestros marcos, en el Shema Israel, es poner sobre nuestras puertas las palabras de esta Torá, de esta ley. Se hace una mezuzá, se coloca en el dintel de la puerta, porque señala que este hogar en donde está la mezuzá está en convenio con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con el Dios de Israel. Que en ese hogar se respetan y se obedecen los mandamientos del rey, del Dios de Israel. Pues esto viene a ser como a una imagen macro, grande, de que la tierra, que es la casa, podríamos decir como que se puede tomar como la casa, en donde va a habitar una familia llamada Israel, en donde esta es la puerta de ingreso, familia. Esto podremos ver como la puerta de ingreso a esta nación, a esta nueva nación que está surgiendo, que es Israel, en donde se está poniendo la señal en la puerta de ingreso del pacto, de que esa tierra está apartada por el Eterno, en donde en esa tierra se van a obedecer. Por eso le habíamos marcado, en el primer versículo dice, guardarán los mandamientos de esta ley, de lo que yo les he ordenado, porque eso es lo que se debe hacer en la tierra de Israel. Y es lo que debía hacer Israel a la hora de entrar a la tierra prometida.
Y estos dos marcos se convierten en lo que se podría decir en el convenio de umbral. Es un convenio que se hacía en el antiguo Medio Oriente, era muy común, y que esto también está muy relacionado con la salida de Egipto de Israel. Recuerden que el Eterno, cuando Él hace un convenio con Israel para sacarlos, salvarlos de la opresión, salvación, ellos tienen que marcar los marcos de sus casas, de las puertas de su casa, para marcar que ellos estaban en convenio con el Dios de Israel. Y que el Dios de Israel iba a pasar sobre esos hogares y a los israelitas no les iba a tocar la muerte. Entonces, está muy relacionado con esto. Y entonces podremos decir que esta historia contextualmente está en un tratado de convenio. Podemos hablarlo dentro de la metodología de las esferas de estudio sobre convenio. Hay una renovación de pacto, familia. Bien. Vamos entonces a continuar leyendo. Ya ahora tenemos la ubicación geográfica. Ahora entendemos el por qué el Eterno los hace pasar por este lugar. No solo por la acústica, sino que al conocer lo que son los pactos, los convenios, y que esto obviamente es el contexto del libro de Deuteronomio, nos da a entender entonces ahora el por qué ellos pasaban por este lugar. Esto viene a ser como la puerta de entrada a la tierra de Canaán. Y entonces, como ellos van a tomar posesión de esta tierra, tienen que dejar claro que en esta tierra se va a obedecer los mandamientos del Eterno. Entonces, teniendo esto en mente, ya conociendo la geografía, dónde están estos dos montes, cómo se ven, y sabiendo ahora que hay una ubicación geográfica para un monte y para otro, esto hay algo bien interesante que los comentaristas mencionan. Cuando hablan sobre el monte Gerizim y el monte Ebal, miren lo que dice con respecto a la posición geográfica de ambos montes. Dice, estando de pie entre Ebal y Gerizim y mirando hacia el este, Ebal está a la izquierda, al norte, que tradicionalmente se relaciona con la izquierda y con la maldición. O sea, wow. Y esto lo vamos a ver, obviamente acá nos menciona un recurso que es de Hebreo and Aramaic Lexicon on the Old Testament. Es un recurso que habla sobre el contexto, principalmente esto de lo que es el contexto, de lo que es el léxico y el contexto de hebreo, de los hebreos y de los arameos, ¿bien? En donde habla que culturalmente la mano izquierda o el norte estaba asociado con la maldición. Y esto también lo podemos ver en Eclesiastés, capítulo 10, verso 2, dice, el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón necio a su mano izquierda. Mateo, capítulo 25, 33 dice, y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Wow. O sea, vemos que es algo cultural esto y que ahora entendemos por qué el Eterno le dice sobre el monte Ebal, que se encuentra a la izquierda mirando desde hacia el este, se encuentra a la izquierda o hacia el norte. Entonces ahora entendemos el por qué. Porque ahora entendemos que geográficamente este lugar está en una posición en que culturalmente se asocia a la izquierda o el norte con lo que es las maldiciones, que ya vamos a profundizar un poquito sobre lo que es maldiciones. Y obviamente miren lo que dice, mientras que Gerizim está a la derecha o al sur, que tradicionalmente se relaciona a la derecha con la bendición. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis, capítulo 48, verso 17, que nos va a hablar justamente de esto. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. O sea, vemos que siempre la derecha culturalmente. Es algo cultural esto, que el Eterno está usando este vocabulario para que el pueblo entienda un mensaje. Y el mensaje es una renovación de convenio. En donde en el monte, ahora entendemos por qué en el monte Ebal, el Eterno les dice, ahí proclamarán las maldiciones. Porque culturalmente todo lo que está al norte o a la izquierda
está relacionado con eso. Mientras lo que esté al sur y lo que esté a la mano derecha, y vemos que en Génesis hay un precedente de que todo lo que está en mano derecha es bendición, que también vamos a determinar qué significa de acuerdo a un convenio. Salmos 16:11 dice: me mostraste la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 110:1: Adonai dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacob, Kefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Era también una señal, miren, de que se podría decir, acá dice compañerismo, pero es una señal de autoridad, para que nosotros fuéramos a los gentiles y a ellos a la circuncisión. Acá está hablando sobre Pablo. ¿Quién le da ahora a él la autoridad para ir a hablar a los extranjeros, a los que están en la diáspora? ¿Quiénes fueron? El concilio. Y dice que le da su derecha, le dieron la autorización. ¡Wow! Y esto tiene que ver también con la geografía de Israel. El templo está en un punto geográfico en donde a la derecha del templo se encuentra la casa del rey de Israel, el príncipe de Dios. Punto, algo interesante, familia. Ahora entendemos por qué el Eterno no lo está haciendo al azar a esto de que, bueno, entren por este lugar que viene a representar la puerta de entrada al monte, digamos, a la tierra de Canaán. Es el marco, el umbral, la puerta de entrada, en donde a la izquierda ustedes van a proclamar las maldiciones, porque culturalmente y en un convenio, recuerden que el vocabulario de convenio es algo que la Biblia lo toma de la cultura. ¿Por qué? Porque era lo que conocía Israel. Entonces van a proclamar las maldiciones. Mientras que a la derecha, en el monte Gerizim, que siempre a la derecha está relacionado con brazo fuerte, con autoridad, con bendición, van a nombrar todas las bendiciones de este pacto. Y hago y remarco pacto, familia, porque ese es el principio, o vamos a decir el centro del mensaje de Deuteronomio 27:28. Es la renovación de un convenio, la renovación de un pacto. Bien, entonces es algo bien interesante que habla justamente esto. Y vamos a seguir un poquito. Dice: por lo tanto, Ebal se relaciona con la izquierda, la dirección de la maldición, y la desaprobación. Y Gerizim está asociado con la derecha y la dirección de la bendición o la aprobación. Cerca de la ladera sudeste de Ebal se extiende Siquem, cerca de la moderna Nablus, la ciudad del altar de Abraham, que eso lo vamos a ver en Génesis 12:6-7. El pozo de Jacob, Génesis 3:19, Juan 33:19, perdón, que dice: y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. O sea, ya tenemos, miren, ya nos estamos ubicando, ya esto nos está ayudando a tener una perspectiva geográfica de cuando veamos ahora el próximo ciclo Génesis. Ya sabemos que Génesis 33:19 está sucediendo en el mismo lugar en donde la nueva generación de Israel en Deuteronomio está renovando un convenio. Juan 4:6 dice: estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y esto está hablando de la samaritana. Esto es terreno de los samaritanos. La tumba de José también se encuentra ahí. La despedida de Josué también fue ahí. La coronación de Roboam en Primera de Reyes 12:1 también fue ahí. Dice: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y la reconstrucción de Jeroboam en Primera de Reyes 12:25. El paso de Siquem corre al este hasta el Mediterráneo y al oeste hacia el Jordán. Cortaban un camino norte-sur junto a la base de este Gerizim y Ebal. El norte
de Bet-Shan y al sur Jerusalén. Wow. O sea que aquí ya tenemos un contexto geográfico. Ahora entendemos el por qué el Eterno les dice, en un monte, el Ebal, hagan tal cosa, y en el monte Gerizim haga otra. Y esto tiene sentido, familia, viéndolo ahora en la cultura. El por qué a través del contexto cultural y geográfico. Bien, vamos a continuar con lo que dice en Deuteronomio capítulo 27 del versículo 11 al 14. Vamos a empezar a leer aquí, donde dice el título, la maldición en el monte Ebal. Y ahora sabemos por qué en el monte Ebal se van a proclamar las maldiciones, por una cuestión cultural y legal. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Esas son las tribus que van a estar en un monte. Y estas otras sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zebulón, Dan y Naftalí. Y hablaron los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre quien hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Adonai, obra de mano de artífice, y la pusiere en culto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonra a su padre, a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Están proclamando maldiciones aquí. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, el huérfano y la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostó con la mujer de su padre, y por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Y así sucesivamente está diciendo todas las maldiciones, todas las cosas que no debería el pueblo de Israel hacer. Bien, pero nos vamos a centrar en el versículo 11 al 14, porque aquí nos está hablando de un vocabulario que en el contexto cultural se entiende como convenio. Y que dentro de los convenios hay distintos tipos de convenio. Vemos que esto podríamos, dentro de la clasificación de convenio, esto sería un convenio de umbral, una renovación de convenio que entra en el convenio de umbral, como entró Éxodo, cuando el pueblo sale de la tierra de Egipto, cuando sucede la última plaga, cuando el Eterno envía, podríamos decir, la muerte, y en donde redime al pueblo de Israel y mata a todos los primogénitos de Egipto. Es el mismo principio de convenio. Bien, se puede clasificar en un convenio de umbral. Pero también los convenios se clasifican de acuerdo a quienes están tomando juramento o están haciendo este convenio. Bien, hay tres formas que se pueden dividir estos convenios. Y ahora quiero que descubramos esta renovación de convenio. ¿A qué tipo de convenio, de acuerdo al juramento, podemos catalogarlo o podemos indicar: este es un convenio tal por esto? Bien, vamos a identificar lo que son convenios. Bien, en el diccionario Lexham nos dice lo siguiente con respecto a los tipos de convenios. Vamos a hablar sobre pactos, tipo de convenio. Cuando busqué en la definición de pactos, me salió estos tipos de pacto, que podemos decir: parentesco, tratado y cesión. Tratado, entre comillas, vasallaje. Vamos a leer lo que nos dice sobre estos distintos tipos o esta clasificación según el tipo de juramento. Los pactos pueden ser clasificados según cuál sea la parte que hace el juramento que rectifica el pacto. Cuando ambas partes juran, o sea, cuando está parte A y parte B, llegan a un acuerdo, hacen un pacto de parentesco o paridad o de común acuerdo, este tipo de pacto se califica como de parentesco, debido al compromiso mutuo que juran ambas partes en lugar de ser una obligación unilateral jurada por una parte hacia la otra. En el pacto de parentesco, ambas partes se prometen conjuntamente una a la otra, la cual produce un vínculo
con responsabilidades recíprocas. En las Escrituras dan muchos ejemplos de pactos de parentesco. Por ejemplo, Génesis 26:30, donde dice: entonces él les hizo banquete, comieron y bebieron. Ahí tenemos un vocabulario que nos marca que hay un pacto. Génesis 31:54. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Miren, algo que está siempre presente en los convenios en Antiguo Medio Oriente y en la Biblia es: un pacto, un convenio, se firma con comida. Wow, esto es algo bien interesante, familia. Y esto es algo que quizás para nuestra cultura no significa nada, pero en Antiguo Medio Oriente y aún hoy en Medio Oriente, sentarse a comer con alguien es señal de convenio, de pacto. Hay que tener cuidado con eso, familia. Éxodo capítulo 24:11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. O sea, siempre hay un pacto. Hay un pacto entre dos partes. La señal es que hay una comida, que normalmente incluye una comida familiar en el ritual de pacto. O sea, que tenemos un tipo es cuando ambas partes llegan a un acuerdo y sellan ese pacto con una comida ritual en ese punto como firma del pacto. Otra clasificación es la siguiente: cuando solamente la parte subordinada hace el juramento del pacto. El resultado es un pacto de vasallaje o de tratado. En dicha situación, el partícipe superior, o sea, el rey, le impone unilateralmente al inferior, o sea, a los súbditos, juramento de pacto, a menudo con un ritual de automaldición. ¡Wow! Interesante, ¿no? Los ejemplos de antiguo Cercano Oriente de este pacto incluyen los famosos tratados de vasallaje de Esar-Hadón, rey de Asiria entre el 681 y el 669 de la era común, antes de la era común, quien les impuso a los vasallos rebeldes que juraran un pacto de lealtad para garantizar que aceptaban a su heredero Asurbanipal. Entre los ejemplos bíblicos de vasallaje está el pacto de la circuncisión de Génesis 17, en el que solo Abraham realiza el ritual, junto con el pacto de Deuteronomio, en el que solamente Israel hace juramento, en el que se maldice a sí mismo. ¡Wow! Y este vendría a ser el contexto de lo que está sucediendo en el capítulo 27. Aquí quienes están dando juramento es el pueblo. Otro tipo de juramento, para que tengamos en mente, es cuando solo la parte superior, o sea, en este caso podríamos decir el Eterno, el Rey, juramentaba. El resultado es un pacto de cesión. En fuentes del antiguo Cercano Oriente hay diferentes pactos de cesión, en los cuales los monarcas protectores recompensan el servicio leal de sus vasallos haciendo un juramento de pacto para que él les conceda territorio o puestos reales a perpetuidad. En dicho pacto, la parte superior unilateralmente se obliga a sí mismo a bendecir a la parte inferior, o sea, a los súbditos, al vasallo, por actos heroicos de servicio fiel. Los ejemplos bíblicos incluyen el juramento de pacto de Dios con Abraham e Isaac en la ocasión de Akedah, o sea, en la ocasión de, recuerden cuando él va a presentar a Isaac como una ofrenda de holocausto. En ese punto, por ver la fidelidad de Abraham y de Isaac, entonces Dios, ¿qué hace? Envía a su mensajero y hace un pacto con Abraham, que va a ser multiplicado como las estrellas del mar, que todas las naciones van a ser las estrellas del cielo, disculpen, porque estaba pensando en los animalitos del mar. Disculpe, las estrellas del cielo, que va a ser como la arena del mar, que va a ser todas las naciones bendecidas y que su descendencia va a habitar en la tierra de Canaán. Asimismo lo hace con Isaac, y ese mismo pacto se convierte en un estatuto para Jacob. O sacrificio de Isaac. Miren, aquí lo vamos a ver, esto va a estar en Génesis 22:15, en Lucas capítulo 1:72 también se nos hace mención de este pacto, y en Hebreos capítulo 6 al 7 también nos va a hablar de lo mismo. Y también vamos a ver otro tipo
de convenio que se hizo de este tipo de sesión fue cuando el Eterno le va a prometer a David y a Salomón que siempre va a haber un rey de la dinastía de David, o sea, del linaje de David sobre Israel. Bien, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 101, 132, del versículo 1 al 11, y precisamente en el 11 cuando dice, en verdad juró Adonai a David y no se retractará de ello. Miren, acá vemos que Dios está jurándole a David y que nunca se va a retractar de ello, de que de su descendencia pondrá sobre el trono de Israel, pondrá siempre a alguien de la descendencia de David. Y lo vemos que se cumple con Salomón. Siempre va a haber un rey de David, o tiene que haber un rey del linaje de David. Y es una promesa perpetua. Y vemos ahí un caso de cesión, de juramento que hace el Dios de Israel con este caso David. Ahora, vemos que el pacto, o en este caso, este juramento que se está haciendo en el capítulo 27, desde los versos 15 al 26, cuando está hablando de las maldiciones, ¿quiénes son los que tienen que dar el juramento? ¿Es Dios? No, es el pueblo. Entonces, ahora este convenio, esta renovación de convenio, entra dentro de la calificación de un convenio de vasallaje, en donde sus siervos, pueblo de Israel, está haciendo este juramento. Y miren lo que dice aquí. Dice que estos juramentos de vasallos se caracterizan porque se proclaman las maldiciones a sí mismo. O sea, parte del juramento es reconocer y aceptar las maldiciones de un convenio, de un pacto, en el tratado de vasallaje. Bien, es lo que, por eso dije wow, porque automáticamente vemos que el vocabulario del capítulo 27, desde el versículo 15 al 26, está hablando sobre esto, de que ellos están poniendo sobre juramento, lealtando y garantizando la obediencia al pacto a través de las maldiciones. Bien, entonces vemos cómo en estos casos vemos que siempre se está hablando de que maldito el que hace tal cosa, y el pueblo dice amén. Nos habíamos quedado en el versículo 20. Vamos a leer el 21. Dice, maldito el que se ahuyentare con cualquier ayuntare con cualquier bestia, o sea, bestialidad. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, hijo de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Y estamos hablando de que estos dos son de carácter moral. O sea, miren, estos son, maldito va a ser aquel, maldito aquel va a ser el que haga algo inmoral. Y el pueblo está diciendo a la hora de entrar, amén. Y el amén significa así sea. Es como decir, acepto las condiciones del pacto. Algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir amén, familia. No a todo le tenemos que decir amén. Tenemos que ser cuidadosos porque miren, es un vocabulario de pacto, de juramento. Y si estoy diciéndole amén a algo que no es, soy parte de ese juramento que va en contra de lo que dicen las escrituras. Versículo 23. Maldito es el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que reciba soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confiare las palabras de esta ley para confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén. Wow. Esto lo vamos a marcar y lo vamos a tener en mente, familia. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. O sea que ahí está abarcando todos los mandamientos. Quien no obedezca a estos mandamientos, que no obedezca a todos estos mandamientos, maldito es. Y el pueblo dijo, amén. Wow, esto es bien interesante porque conocemos ahora que por la geografía podemos entender que esto entra entre una renovación de convenio de umbral, que podríamos profundizar un poco más de eso. Vemos que también se califica esto como un convenio o una renovación de convenio
que es de carácter del vasallo, de vasallaje, en donde el pueblo está haciendo el juramento al Dios de Israel de que aceptan todas estas maldiciones y que se comprometen a cumplir y a obedecer las condiciones del pacto. Bien, garantizándolo a través de que ellos aceptan asumir la responsabilidad de todas estas maldiciones. Ahora entonces vamos a definir, y hay un estudio que hablamos mucho más a profundidad sobre lo que es bendición y maldición. Pero me gustaría que hagamos una pequeña definición para tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la percepción que tenemos hoy en día nosotros de lo que es la maldición y la bendición? Tristemente no va de la mano del contexto. Recuerden, por eso iniciamos la enseñanza con la frase: la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Porque si preguntamos para este lado del mundo, para el lado de Occidente, a nuestras culturas, ¿qué es la bendición y la maldición? La respuesta fácil y más rápida que vamos a recibir es: bendición es prosperidad, mucho dinero, abundancia, mientras que la maldición está asociada con el inframundo. De cosas que vienen que no es por culpa mía, sino que es por culpa de las cosas del inframundo. Pero recuerden ahora, por eso empezamos a marcar un contexto de las escrituras. Y todo este término de maldición bendición y maldición caen sobre un vocabulario legal. ¿Cómo lo sabemos esto? Miren, vamos a hablar un poquito sobre lo que es básicamente en el contexto del antiguo mundo, del mundo antiguo, del antiguo Medio Oriente, lo que es la bendición y la maldición, cómo se entendía. Y esto también está dentro de la definición de bendición y maldición del diccionario bíblico Lexham, en donde dice pactos. Los pactos vasallos hititas y los textos ugaritas incluyen bendiciones y maldiciones similares a las de los pactos del pacto mosaico. Al igual que Deuteronomio 8 y Deuteronomio 28, estos textos hablan de bendiciones como la protección. Wow, ahora cambia totalmente la percepción de lo que es la bendición. No es únicamente prosperidad, sino que está hablando sobre protección para uno mismo, para la familia, para la casa, para la nación perteneciente. O sea que cuando en el monte Gerizim se proclaman las bendiciones, es para toda la nación, es para la protección de toda la nación. Prosperidad y un reino eterno. La maldición en los tratados de vasallos hititas también son sorprendentemente similares a las maldiciones encontradas en los diversos pactos del Antiguo Testamento. Wow, o sea que el vocabulario que se está usando es un vocabulario común que se conoce, que es lo que conoce y percibe la audiencia original. Entonces el Eterno está hablando en ese vocabulario, en donde vemos que lo que es bendición y maldición están atadas a estas definiciones, a lo que es un pacto, a las condiciones de un pacto. Las bendiciones y las maldiciones generalmente aparecen cerca del final de los pactos de vasallos. Las maldiciones siempre invocan al Dios para hacer cumplir el castigo. Fensham, que es un comentarista, señala lo siguiente: la maldición está estrechamente relacionada con la idea de infidelidad e incumplimiento. Wow, miren lo que dice este comentarista. La maldición está estrechamente relacionada con la idea de infidelidad o incumplimiento de las promesas con respecto a las estipulaciones del tratado. O sea que la bendición y la maldición básicamente no es lo que nosotros creíamos, sino que es algo relacionado a un tratado, a un convenio. Si yo obedezco el convenio, estoy bajo la protección de ese convenio. Si yo no lo obedezco, tristemente caigo en maldición porque estoy inseguro, porque estoy fuera del convenio. O sea, miren lo que dice un comentarista bíblico. Pechman dice esto: la maldición está estrechamente relacionada a la idea de infidelidad e incumplimiento de la promesa con respecto a la estipulación de un tratado, del tratado. Los tratados de vasallos del rey asirio Esarhadón fueron diseñados para prevenir la rebelión y la desobediencia, por lo que generalmente incluyeron solo maldiciones. ¡Wow!
Por eso vamos a ver ahora, y esto tiene sentido, porque cuando ahora leemos lo que son las bendiciones y las maldiciones en el capítulo 28, vamos a ver que las maldiciones son mucho más que las bendiciones. ¿Por qué? Porque esto es una garantía de que el pueblo no va, o los vasallos no van a quebrantar el pacto. Porque las maldiciones son más que las bendiciones. Entonces prefiero quedarme dentro del pacto. Dentro de los juramentos, porque básicamente el capítulo 27 está hablando de un juramento que hace Israel con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con el Dios Todopoderoso. Ellos están haciendo un juramento a la hora de entrar a la tierra y dice agradeciéndole también de que ellos van a ver el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Al igual que los pactos vasallos hititas, sus juramentos también implicaban ponerse bajo maldición. El texto hitita Qub 26-25 se refiere a un ritual de juramento que implicaba ponerse aceite y una prenda, acciones que representaban el asumir una maldición. Aquellos que eran infieles al juramento sufrirían una maldición y experimentarían enfermedades en la piel. Esto lo dice un tratado hitita. O sea, que las maldiciones, el quebrar el pacto, había que, miren, iba a caer sufrimiento, maldición y experimentarían enfermedades en la piel. Keith escribe, otro comentarista, como una característica de la divulgación pública de la maldición, se aprecian en el cuerpo como su aparición en el cuerpo como una prenda indicaría a todos el estado divinamente condenado del infractor de tal juramento. El texto acadios, de manera similar, se basaron en imágenes de prendas de vestir. En un texto que invocaba al dios de la luna, Sin, para que enviara la maldición desde el cielo y penetrara el cuerpo del infractor. ¡Wow! Habiendo recibido la aflicción de la piel, el individuo sería considerado impuro, expulsado de la ciudad y obligado a vivir como un fugitivo. ¡Wow! Esto está también relacionado en lo que hemos venido hablando sobre algunos mandamientos con respecto a la impureza ritual y lo que es el tzará, la lepra. ¡Wow! Otra información adicional que tenemos ahí. La Biblia ofrece varios paralelismos con esta antigua asociación del cercano oriente de las maldiciones con prendas o con aceite. Por ejemplo, en Salmo 109 del 17 al 19 tenemos un ejemplo. El salmista declara en referencia a su enemigo: se vistió de maldición como de su vestido y entró como aguas en sus entrañas y como aceite en sus huesos. La consecuencia de que Adán y Eva cayeran bajo la maldición, ahora vemos que esto de la maldición de Adán y Eva, otro datito interesante para profundizar cuando veamos Génesis, del pecado en Génesis 3, también proporciona un paralelismo con los registros antiguos del cercano oriente de la ruptura de un juramento. Dios vistió a Adán y a Eva después de caer bajo la maldición y los obligó a abandonar su morada, es decir, el jardín del Edén. Génesis 3, 21 al 24. Caín también se vio obligado a abandonar su comunidad después de matar a su hermano y recibir una marca como resultado de su acción. Los griegos a menudo reforzaban sus juramentos con bendiciones y maldiciones. O sea, vemos que esto ahora también se va a extender este mismo principio hasta el primer siglo. Especialmente los juramentos promisorios. El juramento hipocrático, que este es el juramento que hacen los médicos de preservar la vida, también tiene este tipo de, podemos decir, confección o esto mismo de lo que estamos hablando. El juramento hipocrático incluye con el siguiente juramento promisorio: si observo con fidelidad este juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres. Si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria.
Y esto está dentro y esto es lo que juran cuando se recibe un médico, hace este juramento. Que si él hace bien su trabajo, él preserva la vida, que él sea tomado con honor y va a gozar los beneficios de este juramento. Pero si él hace lo contrario, dice, hace perjuria o quebranta este juramento, que sea la suerte contraria, que sea la maldición. Aquello que hacía un juramento generalmente también participaban en algún tipo de ritual al momento de realizarlo. Por ejemplo, al final de un juicio por homicidio en Atenas, el ganador del caso juraría que había dicho la verdad mientras estaba parado sobre los restos de un animal mutilado. El animal mutilado ilustraba la maldición que le sobrevendría al individuo si no hubiera dicho la verdad. Wow, familia. O sea que este es el contexto entonces de lo que es el capítulo 27. Está hablando sobre, y el 28 principalmente, está hablando sobre lo que es la maldición y la bendición. Ahora vemos que lo que es tanto en juramentos como en los pactos, la maldición y la bendición son lenguajes legales. Para definirlo simplemente, podríamos decir, la bendición es si yo mantengo y estoy en el pacto y soy obediente al pacto, voy a estar seguro, voy a tener provisión, voy a habitar tranquilo, voy a tener shalom. Que puedan haber algunos momentos podemos decir, de estrechez, sí, pero yo tengo la confianza de que voy a estar en paz, porque estoy dentro del pacto. Eso es lo que significa la bendición. No es solamente prosperidad. Podríamos decirlo que puede ser una pequeña parte de la definición de lo que es bendición. Pero vemos que es algo más profundo la bendición, que es estar seguro, porque estoy obedeciendo el pacto. Mientras que la maldición lo definiríamos muy simple como rompo el pacto, son las consecuencias negativas de la desobediencia. ¿Qué es lo que estaba jurando en el capítulo 27 del verso 15 al 26 el pueblo? Como garantía de que ellos iban a obedecer el pacto para gozar de las bendiciones. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a leer lo que es el capítulo 28. Vamos a leer el capítulo 28 desde el versículo 1 al 14, en donde ahora empieza a hablar sobre la bendición de la obediencia. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, vamos a marcarlo, también Adonai tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Adonai tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. O sea, está hablando de que, miren, la condición para la bendición, ¿cuál es la condición para que se cumplan todas estas bendiciones? Guarda y pon por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy. Que te prescribo hoy. ¿Qué quiere decir este hoy? Es algo atemporal, familia. Esto era válido en el momento que se dijo, como hoy que lo estamos leyendo. Yo hoy quiero estar en la bendición. Que todo esto que la bendición está hablando, que vamos a ser benditos en la ciudad, en el campo, el fruto del vientre, el fruto de la tierra, el fruto de las bestias, tus vacas, tus rebaños, que seamos benditos al entrar y al salir. ¿Cuál es la condición? Que pongamos por obra todos los mandamientos que hoy nos está prescribiendo, que nos prescribió Dios, su Torah. Sigamos leyendo el versículo 7. Adonai derrotará, miren, no solo es bendiciones de abundancia, sino que dice, Adonai derrotará a tus enemigos, que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Adonai te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Adonai tu Dios te da. Te confiará Adonai te confirmará Jehová Adonai por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado.
cuando guardes los mandamientos de Adonai, tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todo el pueblo de la tierra que el nombre de Adonai es invocado sobre ti y te temerán. Wow, este es nuestro propósito, familia. Esto está hablando de nuestro testimonio. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Adonai está invocado sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Mi testimonio tiene que traer honor al nombre de Adonai. O sea, lo que las personas vean es lo que yo estoy representando al Eterno. Entonces, dice ellos, te temerán. Y te hará Adonai sobreabundar en bienes, en el futuro de tu vientre, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Adonai juró a tus padres que te había de dar. Versículo 12. Te abrirá Adonai un buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Adonai por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos que Adonai tu Dios, yo te ordeno de nuevo hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Wow, familia. Esas son las condiciones de las bendiciones. De la obediencia. La bendición viene por la obediencia. Si yo soy obediente, el resultado va a ser bendición, seguridad, estar en shalom, estar tranquilo. Que a pesar de que hayan situaciones que pueden afectarnos, porque no estamos exentos de un mundo que es inmoral, de un mundo que está en caos, pero si yo me mantengo, y como dice aquí, como dice en los versos que dice que nosotros vamos a ser testigos, dice el versículo 10, y que si nosotros damos testimonio del nombre de Adonai, o sea que nosotros somos embajadores, representantes fieles de Adonai, todas las naciones nos temerán. O sea que a pesar de que haya caos, el Eterno va a marcar una diferencia y todo el mundo va a ver esa diferencia. Algo en que tenemos que pensar, familia. Si realmente está sucediendo eso o no en nuestras vidas. Si no, debemos ajustar más el cinturón, debemos ajustarnos más y seguir aprendiendo y esforzándonos a poner por obra, porque dice, miren, si obedecieres los mandamientos que Adonai tu Dios hoy te ordena hoy, que los guardes y los cumplas, dice. Son las condiciones de poder gozar de lo que son las consecuencias positivas, podríamos decirlo, de la obediencia al mandamiento. Si yo obedezco, el resultado es bendición, seguridad, prosperidad. No va a haber necesidad. ¿Pero qué necesitamos? Obedecer, cumplir sus mandamientos. Y después, en los versículos 15 en adelante, empieza a hablar sobre las maldiciones. Miren lo que dice, pero acontecerá si no oyeres, miren lo que dice acá, si no oyeres la voz de Adonai tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Wow, esa palabra ya es un vocabulario legal, una intimación. ¿Qué quiere decir? Es el ultimátum, es la advertencia final. Si uno no acata los mandamientos y cumple sus mandamientos, que hoy dice, hoy el Eterno nos intima que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrada y maldito en tu salir. Y aquí empieza a hablar de todas las maldiciones. Y vamos a ver que es bien largo las maldiciones. ¿Por qué? Porque se
asume de que son las garantías de que al nosotros conocer las maldiciones del pacto, no vamos a quebrantar este pacto. Vamos a esforzarnos a poner por obra y a cumplir los mandamientos para no caer sobre las maldiciones. Por eso, en los tratados del Antiguo Medio Oriente, en todos los tratados legales, vamos a ver esta misma condición, porque era la garantía de que los vasallos, el pueblo, obedeciera las palabras del rey para poder estar en paz, habitar en seguridad, y que el rey cumpla con su promesa de mantener a su pueblo seguro y alejar a los enemigos de su pueblo. Esa es la esencia, ese es el principio de estos convenios legales en Antiguo Medio Oriente que también aplican en la Biblia y nos ayudan a entender cuál es el propósito de por qué el Eterno nos permite hoy ser parte de ese pacto. Nosotros no teníamos derecho a hacerlo, pero a través de Yeshua hoy nosotros somos parte de ese pacto. Entonces necesitamos conocer ahora, si reconozco a Yeshua como el Mesías y al Dios de Israel como mi Dios, como el único Dios soberano sobre toda la creación, entonces esas palabras se están convirtiendo en un juramento, en donde yo ahora soy parte de un pacto. Ahora yo tengo que conocer las condiciones de ese pacto. Y hoy estamos viendo estas condiciones. Y que me tengo que forzar en estudiar los mandamientos para poder aprender cuáles puedo aplicar, cómo aplicarlos, y poder dar testimonio con mi vida de que sirvo al Dios de Israel. Porque si no hago esto, ahora entiendo que si no hago esto, y si veo hacia atrás y veo que hay caos en mi vida, en mi familia, en mi hogar, es porque hubo un momento en que yo no fui consciente de todo esto. Ahora el Eterno nos da la bendición y la posibilidad de rectificar y poder poner en orden nuestro hogar, nuestra familia, nuestras vidas personales. Y ahora entendemos, ok, había caos, ¿por qué? Porque ahora veo los mandamientos, wow, todo esto fallé. Bueno, son las consecuencias. No estoy libre de consecuencias. Ahora tengo la bendición de poder tomar cartas en el asunto y a partir de este momento que fui confrontado con el mandamiento, empezar a caminar en pos de poner por obra y corregir y poder vivir una vida conforme a lo que el Eterno quiere, ¿bien? Y aquí empiezo a hablar de distintas maldiciones. Y quiero que vamos al versículo 22 porque quiero que profundicemos en algunas de estas maldiciones, porque vamos a ver que están asociadas con algunas cosas que se hablaban en el Antiguo Medio Oriente, pero Dios está marcando un precedente contracultural, ¿bien? Vamos al versículo 22 y dice, y Adonai te herirá de tisis, de fiebre y de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. O sea, estamos hablando de las maldiciones, y la maldición porque viene por la desobediencia. Y esto es algo que marca un precedente con lo que es el Antiguo Medio Oriente. Porque acá vemos que la maldición sobrecae sobre Israel cuando Israel rompe el pacto y le va a caer todas estas cosas. Pero miren lo que sucedía en el Antiguo Medio Oriente. Quiero compartirles esto que viene de el comentario bíblico del contexto cultural de John Walton. No dice patologías en el Antiguo Medio Oriente, enfermedades en el Antiguo Medio Oriente. Miren, y acá vamos a entender lo que está haciendo el Eterno. Está marcando un precedente cultural, dejando en claro que si no obedecen, soy yo, dice el Adonai. Soy yo, Adonai, quien les va a enviar estas enfermedades. Vamos a leer lo que dice el comentarista. El sufrimiento por diversas enfermedades es una de las maldiciones que se encuentra en los textos de los tratados asirios. En el antiguo Cercano Oriente, la patología siempre era considerada a la luz de una causa o un efecto sobrenatural. O sea, que en el antiguo Medio Oriente, todo lo que eran las maldiciones, que vemos que estaban presentes también en los, podemos decir, en los tratados del antiguo Medio Oriente, se creía que todas esas consecuencias iban a ser ejecutadas por los dioses del inframundo, por cosas sobrenaturales, cosas ocultas, cosas que venían de, podríamos decir, sí, del inframundo. Los dioses malos eran los que traían todas estas enfermedades por haber roto el pacto. O sea que todas las enfermedades eran, para el antiguo Medio Oriente, eran causadas por cosas sobrenaturales que no tenían explicación, cosas que provenían y le atribuían a los dioses del inframundo. Generalmente se consideraba que los responsables eran demonios
o dioses hostiles, enojados por la violencia por la violación de algún tabú, o sea, de algo que no se debía hacer por romper el pacto. Entonces, por la violación del pacto, se le daba lugar a activar que los demonios y dioses malos vinieran y atacaran a la persona con enfermedades. Interesante. Las epidemias mortales, de acuerdo como lo menciona en La Dios habla hoy, habla de que son epidemias mortales. Probablemente incluían la tuberculosis, que en la Reina Valera dice tisis, que eran en el antiguo Israel, así como en otras enfermedades caracterizadas por fiebres e inflamaciones, no eran muy comunes. O sea, era raro en el antiguo Israel que sucediera esto. Pero miren, todas estas enfermedades que eran raras, no solo en el antiguo Israel, sino que también dentro del mundo antiguo, se asociaban a que eran a causa de dioses hostiles, dioses malos o demonios. Pero miren el vocabulario que dice en el versículo 22. Dice, Adonai traerá sobre ti. No son los dioses o el inframundo o los demonios que vendrán y te atacarán porque uno abre las puertas para que estos demonios te ataquen y te traigan enfermedad por no cumplir el pacto. No, es Dios mismo quien envía esto. ¿Por qué? Porque hemos hecho un juramento en donde aceptamos las condiciones del pacto y que vamos a obedecerlos para poder habitar en paz. Y si no lo obedecemos, nosotros mismos hemos dicho, sí, acepto, poniendo como garantías las maldiciones del pacto, diciendo, si yo no cumplo, básicamente estamos diciendo, si yo no cumplo con el pacto, que todas estas maldiciones caigan sobre mí. Y eso es lo que está sucediendo. Y ese es el vocabulario como se entiende en los pactos en el Antiguo Medio Oriente. Y acá vemos entonces quién ejecuta ahora podemos decir, las consecuencias negativas. Somos nosotros quienes le estamos dando el motivo al Eterno, que Él obviamente no quiere, pero por culpa nuestra, Él tiene legalmente la decisión y tiene que tomar acción en contra de nuestra transgresión. Por eso dice, Adonai te herirá de tisis, de fiebre, de inflamaciones, de ardor. O sea, enfermedades que no eran muy común, que en el antiguo Medio Oriente, de acuerdo a lo que nos menciona el comentarista John Walton, eran cosas que eran atribuidas a factores externos. Pero el Eterno dice, acá hay un precedente cultural. No es el inframundo, no son cosas sobrenaturales. Soy yo, dice el Eterno, quien estoy haciendo cumplir el pacto que tú me has dicho que ibas a cumplir. Algo bien interesante. Vemos que todas estas maldiciones que se empiezan a nombrar en el capítulo 28 en adelante siempre tienen un contraste, en donde siempre para el mundo antiguo, las naciones del mundo antiguo eran cosas sujetas a factores externos. Pero el Eterno dice, no, soy yo. Por tu desobediencia, tengo que activar estas consecuencias o activar estas cláusulas negativas para ejecutar juicio. Un justo juicio. Porque Dios se caracteriza por ser un rey justo. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos un precedente. Y quiero también tocar otro punto que es un poquito más, podremos decir, nos puede sorprender un poco más porque culturalmente no hemos pasado por estas situaciones. Quiero tomar dos maldiciones para ponerlas en contexto y ver y después ustedes puedan hacer la asignación de analizar todas estas consecuencias y cómo se eran vistas de acuerdo al mundo antiguo. Y quiero que vamos a Deuteronomio capítulo 27 al verso 53. Vamos a ir al verso 53, en donde habla de lo siguiente. Y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y tus hijas, que Adonai tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Wow. Estos versículos son bien fuertes, familia. Porque dice, y comeréis el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Adonai tu Dios que Jehová tu Dios, Adonai tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Y esto para nosotros es fuerte porque no hemos vivido culturalmente una situación así. Que no quiere decir que en algún momento llegaremos a tener una situación así,
en que vamos a estar tan angustiados y tan asediados que vamos a tener que tomar una decisión, como lo hicieron los macabeos. Como un sabio de los macabeos tomó la decisión, en un momento de angustia que el enemigo lo oprimía, él decidió honrar al Eterno. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 6. Léanlo después como una asignación adicional, familia. Porque es un antes y un después, y es algo que culturalmente aún nosotros no hemos pasado, y por eso nos cuesta entenderlo. Pero vamos a ver qué dice el contexto sobre esto. Vamos a ver qué dice el contexto sobre esto. Canibalismo. Básicamente, en simples palabras, en Deuteronomio 28:53 habla del canibalismo. Esto era un elemento habitual en las maldiciones de los tratados asirios del siglo VII antes de la era común. Era el último recurso en tiempos de hambre persistente. Este nivel de desesperación podía ocurrir en tiempos grandes de hambruna, como se ve en la epopeya de Atanasis, o podía ser la consecuencia de un asedio. O sea, recuerden que parte de las estrategias de guerra era que la nación más fuerte, quien iba dominando la guerra, asediara, o podríamos decir, blindara las ciudades fortificadas para que no entrara ni saliera provisiones, que no tuvieran agua, que no tuvieran alimento, o sea que hacían que esa ciudad fortificada por sí misma sea destruida. ¿Por qué? Porque le cortaban todos los suministros, y eso era la forma de la guerra en el antiguo Medio Oriente. Cuando las provisiones de comida habían sido agotadas, como se menciona en este texto y se anticipa en los tratados. O sea, ahora entendemos por qué muchas veces Israel fue entregada a sus enemigos. No es algo que Dios quería, sino que fue por culpa de nuestra familia, por culpa de que desobedecimos el pacto. Por eso fuimos entregados a nuestros enemigos, sea como se llamen esos enemigos. Y vienen estos momentos, ahora entendemos por qué vienen estos momentos de angustia, de estrechez, pero literalmente, familia, nosotros no hemos lidiado con una situación tan grande como esta. Y vemos que el pueblo de Israel tuvo que lidiar con esto. El asedio como el método de guerra era común en el mundo antiguo, de modo que no era una ocasión tan rara como podría suponerse. Por eso a nosotros nos sorprende, porque es muy raro para nosotros. Pero en el mundo antiguo, Medio Oriente, hasta el día de hoy, sigue siendo algo similar, familia. No sé si aún habrá situaciones que llegarán a esto, pero si analizamos lo que sucede geopolíticamente en Medio Oriente, vamos a darnos cuenta que muchas veces sucede algo similar, que quienes están tratando de dominar empiezan a los que quieren dominar a cortarles suministros, a traer opresión, hambre, y es algo que lo podemos ver en Afganistán, familia. Te los dejo ahí como una perla, pero es algo que aún sucede. Solo que para nuestro contexto, nuestros lentes occidentales, es muy raro. Un ejemplo de esta medida drástica se puede ver en el relato bíblico de Segundas de Reyes, capítulo 6, 28-29. Vamos a ir entonces, Segunda de Reyes, cerrar aquí, y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, 28-29, si no me equivoco. Vamos a corroborar. Sí, 6, 28, 29. Y acá tenemos un ejemplo de que Israel pasó por esta situación. Versículo 28. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, de acá tu hijo y comámoslos hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquellas mujeres, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada. Y la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Samaria? Samaria fue en contra de todo lo que
La Torá decía, estipuló una nueva fecha de festividades, levantó 2 altares, uno en Dan y otro en Betel, para que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén. O sea, hicieron usurpación, hicieron cosas graves, familia. Y por culpa de todo esto, el profeta Eliseo envía un mensaje, les da un mensaje, hey, vuelvan. El mensaje de todo profeta es arrepentimiento. Vuelvan al pacto, obedezcan el pacto porque estas maldiciones van a caer. ¿Qué sucedió? Cayó maldición sobre Samaria. Y fueron asediados hasta el punto que llegaron al canibalismo. Hoy nosotros, como yo les digo, familia, no pasamos esas situaciones. Sí hay momentos de estrechez, de holgura, pero no hemos llegado a estos puntos. Y no esperemos a llegar a estos puntos. Y si llegamos, tenemos que estar firmes a quién le estamos sirviendo. Así como este sabio de los macabeos, como les mencionaba en 2 de Macabeos 6, él toma una decisión que él tenía que decidir entre vivir o morir, y él decidió morir por el honor al nombre del Eterno y para ser un ejemplo para las generaciones siguientes. Algo en que meditar, familia. Y vemos ahora que el contexto de Deuteronomio capítulo 27 y 28 nos está hablando de básicamente del convenio, de que estamos dentro de un convenio. Y hoy nosotros reconocemos que a través de Yeshua estamos en ese convenio. Él nos ha hecho parte. Somos ahora coherederos de los santos de Israel, de este convenio, que Él ha sido la puerta. Wow, familia, ese vocabulario yo creo que hoy es muy posible, familia, y yo creo que es muy posible que este vocabulario de que Yeshua es la puerta, dice en Juan capítulo 10, verso 9, que es la puerta y quienes crucen por esa puerta van a ser salvos. Wow, familia, yo creo que es muy probable que puede estar haciendo referencia a esto, familia. Porque ahora nosotros somos injertados a este olivo natural. Éramos del olivo silvestre, Romanos 11, y somos parte de este pacto. Y ahora, al ser parte de este olivo natural, somos parte del pacto y estamos sujetos a las condiciones de este pacto. Y que ahora Yeshua, como su rol y su función como el Mesías, es de librarnos de la muerte para que salvación, y esto es un término que tenemos que redefinir, y yo lo voy a dejar abajo de este video, un video que hizo nuestro Mario Rico definiendo lo que es salvación en el contexto y a través de la Biblia, y el rol y la función y el propósito del Mesías. Se los voy a dejar abajo para que podamos tener un mayor panorama. Entonces ahora cuando nosotros decimos que Yeshua se convirtió en la puerta, wow, familia, es un vocabulario de convenio. Y si nosotros cruzamos por esa puerta, estoy aceptando ser parte de ese convenio, las condiciones de ese convenio. Y si yo la obedezco, seré salvo. Muy posible, es muy probable, familia, que quizás ese vocabulario esté muy asociado al contexto cultural de un convenio. Y si leemos el contexto de Juan capítulo 10, el capítulo completo, las parábolas están asociadas con esto. Yeshua, como veíamos en Mateos capítulo 24, creo que habíamos visto que dice, pondré a la derecha las ovejas y a la izquierda, a la derecha pondré las ovejas y a la izquierda los cabritos. O sea, va a llegar un momento en que va a suceder esto. Pero ahora nosotros tenemos que esforzarnos, familia, a poner por obra. Miren, ¿cuántas veces desde el capítulo 28 habla de guardar los mandamientos? 28.1, para guardar y poner por obra estos mandamientos. Versículo 9, guarda los mandamientos 2 veces. Se obedecieron los mandamientos de Adonai tu Dios 3 veces, versículo 13, 28.13. 28.15, si no oyeres la voz de Adonai tu Dios, para cumplir todos estos mandamientos y estos estatutos 4 veces. Miren la cantidad de veces que está hablando sobre la obediencia. En 2 capítulos. Hasta ahora vamos 4. Y todo el capítulo 28. Y habla siempre y va a culminar diciendo, si no pones por obra, todas estas maldiciones vendrán. Familia, no es por culpa de otros, sino es por nuestra culpa.
Ahora nos tenemos que forzar, familia, a conocer los mandamientos, ponerlos por obra. Y wow, familia, estamos en una temporada en donde tenemos que hacer teshuvá. Reconocer que nos hemos equivocado, que hay muchas cosas que no sabíamos y hacíamos mal, y que hoy por la misericordia del Eterno podemos corregirlas. Obviamente va a haber consecuencias, pero tenemos la esperanza de que podamos corregirlas y poder gozar de la paz, del shalom, de esa plenitud que el Eterno nos da a través de la obediencia. Y ahora llegamos a la conclusión de que a través de la obediencia viene la bendición. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este estudio de el monte de la bendición y el monte de la maldición. Ahora lo podemos entender un poco más con el contexto. Y hemos marcado la necesidad de estudiar la Biblia en su contexto, familia. Así que agradecido, nos vemos en el próximo estudio de Deuteronomio en contexto y mandamiento. Y los invito a que si quieren apoyar este trabajo que estamos haciendo, quieren apoyarnos, denle like a este video, compártanlo con otros, suscríbanse al canal para que podamos expandir este mensaje, llevarlo a todas las naciones y que muchos puedan aprender y educarnos y aprender todos juntos para poder hacer la voluntad del Padre. Y si quieres ayudarnos y apoyarnos de otra forma, en los enlaces debajo en la cajita de descripciones vas a encontrar distintas formas para poder apoyarnos y poder continuar con este trabajo de llevar el Evangelio, el mensaje de nuestro Mesías Yeshua y el pacto eterno que ha hecho Hashem con su pueblo. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio. Shalom, familia.